Jesús en la cruz. Entonces, en síntesis, el retiro, decíamos que la Eucaristía es la actualización del sacrificio de Jesús en la cruz. Obviamente, para que haya un sacrificio tiene que haber una víctima y por tanto implica la presencia real de Jesús en la Eucaristía, bajo las especies del pan y del vino, y uno participa en ese sacrificio comulgando, comiendo de la víctima como antes se hacía en los sacrificios de comunión. Vimos la presencia de Jesús en la Eucaristía, vimos la Eucaristía como sacrificio, ahora vamos a ver la Eucaristía como alimento, como banquete. Efectos de la comunión. ¿Qué es lo que produce en nosotros participar en el sacrificio de Cristo en la cruz comulgando? En primer lugar, nos une a Cristo, nos incorpora sacramentalmente a Cristo, nos hace una sola cosa con Jesús. El que me come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En el momento de la comunión es el momento donde más unidos podemos estar a Cristo en esta tierra. No hay inmanencia mayor que esa. O sea, Él está en mí, yo estoy en Él. En la comunión, al recibir a Jesús, Él vive en mí. Él vive por mí. Son de esas frases que uno puede seguir siempre escarbando y encontrando una profundidad enorme. Jesús vive en mí, es decir, Él habla a través de mí. Él quiere actuar a través de mí. Él quiere amar al Padre a través de mí. Él quiere amar a los demás a través de mí. Y eso se logra de forma especialísima en el momento de la comunión, donde Él está en mí y yo estoy en Él. Al unirme de esta forma tan estrecha, tan íntima con Jesús, obviamente aumenta mi amistad con Dios. Lógicamente, la vida de amistad con Dios queda fortalecida, queda acrecentada. Al recibir a Jesús y unirme tan íntimamente a Él, se me perdonan también los pecados veniales. La comunión perdona los pecados veniales. Me hace más fuerte ante el pecado. Lógico, me une tan estrechamente al Señor que me hace mucho más fuerte contra el pecado. Segundo, en la comunión me uno con la Iglesia. Jesús me une con la Iglesia. Al unirme tan íntimamente a Él, a Cristo, me une íntimamente al cuerpo místico de Cristo, a todos los que forman una sola cosa con el Señor. Recuerden que la Iglesia es la unión de todos los bautizados con Cristo. Cuando recibo a Jesús, Él me une a sí mismo, pero claro, me une también a todos los que están unidos con Él. A todos los que están unidos con Él en este mundo y a todos los que están unidos con Él en el cielo y a todos los que están unidos con Él en el purgatorio. El momento de la comunión es el momento donde Jesús me incorpora todavía más íntimamente a la Iglesia. La Eucaristía no solamente simboliza
la unidad de la Iglesia en el sentido de que todos participamos en la misma mesa, que es un bonito símbolo de unidad, sino que en realidad la Eucaristía hace a la Iglesia. Esa expresión también ya desde el Concilio Vaticano II y que la retoma San Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía. La Iglesia, por regalo de Dios, por regalo de Jesús y por mandato de Jesús, celebra la Eucaristía. Sí. Pero la Eucaristía, al mismo tiempo, hace a la Iglesia. La unidad de la Iglesia es obra de la Eucaristía. Cuanto más celebramos, cuanto mejor celebramos, más santamente celebramos la Eucaristía, la Iglesia más unida está, porque más nos une con el Señor. Por eso, San Pablo VI decía que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Creo que después de todo lo que hemos visto en el retiro ya nos queda claro por qué, ¿no? La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Si perdiéramos la Eucaristía, perdemos lo más valioso, que es Jesús mismo, el don de sí mismo que nos ha hecho. Por eso, una señora me decía, mire, padre, yo estoy dispuesta a cualquier sacrificio, pero yo ya no me vuelvo a privar de la comunión por nada. De joven cometí errores que me apartaron de la comunión y por muchos años no pude comulgar. Pero ahora no va a haber nada en este mundo que me separe, que me impida recibir la Eucaristía. Claro, cuando te das cuenta de lo que significa, estás dispuesto a cualquier cosa, a cualquier sacrificio. La Eucaristía, en tercer lugar, decíamos, nos une a Cristo, nos une a la Iglesia. En tercer lugar, es prenda de vida eterna. Seguramente hemos escuchado muchas veces esta expresión, la Eucaristía, prenda de vida eterna. ¿Qué significa esa expresión? Significa, en primer lugar, que la Eucaristía es una figura, es un anticipo del banquete eterno en el reino de los cielos. Jesús en la última cena lo decía de forma muy bonita, decía, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Porque les aseguro que no la volveré a comer hasta que llegue a su cumplimiento en el reino de Dios. Es decir, esto que estamos celebrando, dice Jesús, la última cena, recuerden, era una misa anticipada, por llamarlo de alguna forma, era la anticipación sacramental del sacrificio de Jesús en la cruz. Esta Pascua no la volveré a comer hasta que llegue a su cumplimiento en el reino de Dios. Es decir, que la Eucaristía llegará a su cumplimiento en el cielo. La Eucaristía es un anticipo, es un aperitivo, es un empezar a gustar, ¿no? Eso es lo que significa un anticipo, ¿no? Ya lo pruebo, pero todavía hay que esperar. La Eucaristía es anticipo del cielo en el sentido de que el cielo es la posesión de Dios por medio del amor. Entonces, en ese sentido podemos decir que la Eucaristía es un cielo anticipado, porque ya en la Eucaristía poseo al Señor por medio del amor. Ya lo poseo, está en mí y de la forma más íntima que puede existir en este mundo. En la Eucaristía no lo veo, nada más veo la apariencia del pan y del vino, pero realmente
es el mismo Señor. En la Eucaristía lo toco con la fe a través de las apariencias del pan y del vino. En el cielo ya no habrá velos, ya no habrá figuras, ya no habrá apariencias. Lo veré tal cual es, lo tocaré, lo podré abrazar, pero es el mismo Jesús que recibo en la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía ya es un cielo anticipado. Claro, en la Eucaristía es un momentito, lo que duran en mi cuerpo las especies, ¿no? Que puede ser 10, 15 minutos. Por eso la Iglesia recomienda un tiempecito para dar gracias, al menos mientras las especies eucarísticas están dentro de mi cuerpo. Entonces, en el cielo ya no será un momentito, será por toda la eternidad, pero es el mismo Jesús, el que recibo en la Eucaristía, que el que gozaré en el cielo. En la Eucaristía lo recibo, pero lo puedo perder. Lo puedo perder después de recibirlo. Puedo cometer una tontería, puedo apartarme de Dios nuestro Señor. En el cielo no, en el cielo ya lo poseeré definitivamente, sin posibilidad ya de perderlo, pero es nuevamente el mismo Cristo. Por eso la Eucaristía es un cielo anticipado. Y por eso qué importante, mamás, abuelas que me escuchan, inculcar este amor a la Eucaristía a los niños antes de recibir la primera comunión. Ustedes ahí tienen una misión tan bonita, tan insustituible. Nadie mejor que la mamá o que la abuelita puede ayudar a preparar a los niños para la primera comunión. Y cuando un niño vive con fervor su primera comunión, claro, como niño, ¿no? Con sus distracciones y por supuesto que el niño está distraído con su fiesta y demás, pero cuando ya se le inculca con mucha antelación, se le hace desear, se le hace esperar con ilusión este momento queda marcado para toda la vida. Como sacerdote yo me he encontrado con muchísimas personas que durante muchos años han estado alejadas de Dios, pero con una nostalgia, con una añoranza de la paz, de la alegría que vivieron en su primera comunión. Y cuando quieren volver a Dios, añoran ese momento de cuando eran niños y lo recibieron con fe, con ilusión. Sí. Ahí se lo dejo de tarea, ¿sí? Porque la labor de ustedes de verdad que es insustituible, como mamás, como madrinas, como abuelas. ¿Cuánto bien pueden hacer en la vida de una persona inculcándole en su niñez la fe, el amor, el deseo de Jesús Eucaristía? La Eucaristía también es prenda de la gloria futura. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Jesús lo prometió clarísimamente. El que coma mi carne y beba mi sangre vivirá eternamente. En el Evangelio de San Juan, de una y de otra forma, se repite constantemente eso. El que coma mi carne vivirá eternamente. Por eso la Eucaristía es prenda de la gloria futura. Y si ustedes se fijan, a lo largo de la misa es un estribillo que se repite muchísimo, sobre todo en la oración después de la comunión. Se repite muchísimo esto, es un recordatorio del cielo. Recuerda, esto que has recibido es prenda del cielo que Dios te ha prometido. Ayer en la misa, lo mismo,
Recuerda que esto que Dios te ha dado como prenda de salvación, que no se convierta, ¿sí?, en responsabilidad por no haberlo recibido bien. ¿Sí? Y en la plegaria eucarística, fíjense, casi siempre todas las plegarias eucarísticas terminan pidiendo, Señor, que te acompañemos en compañía de los ángeles, de los santos, poder alabarte por toda la eternidad. Lo que estamos pidiendo es el cielo. La Eucaristía es prenda de la gloria futura. ¿Qué significa prenda? Si algunas personas dicen, bueno, ¿y eso de prenda qué es? ¿No? Bueno, la prenda antiguamente era un objeto que se entregaba como garantía de que voy a cumplir la promesa que te he hecho. Esa era la prenda. ¿Sí? Supongamos que habíamos hecho una alianza de amistad entre tu familia y la mía, o que habíamos hecho una compra. Bueno, por ejemplo, se rompía un plato, se le entregaba al otro la mitad y yo me quedaba con la otra mitad. De forma que pasaran los años y a lo mejor no nos veíamos en 20, 30 años, pero cuando nos volvíamos a ver, yo te entregaba la mitad de mi plato, tú entregabas la otra mitad del plato y decíamos, ok, somos los mismos. ¿Sí? O a lo mejor tú eres el hijo de la persona con la que yo hice el trato, pero el trato sigue. ¿Sí? Y entonces la Eucaristía es esa prenda de la gloria futura. Es lo que Dios me da como garantía de la promesa que me hace del cielo que me ha prometido. Es por decir así como el billete de entrada. Sí. Aquí tienes el billete. El cielo es tuyo, ya, está asegurado, nada más no lo pierdas. No lo pierdas, pero ya el cielo está abierto y tú tienes todo el derecho de entrar. Pero no lo pierdas. No lo pierdas. ¿No? Eso es lo que significa que la Eucaristía es prenda de la gloria futura. Ya, el cielo ya es mío. Ya es mío. Ahora es simplemente cuestión de no perderlo, pero ya es tuyo. ¿Sí? Ya no hay nada que ganar. El cielo ya es nuestro. Ya nos lo ganó Jesús con su sacrificio en la cruz. Ahora nada más, no lo pierdas. No lo pierdas. Y por eso también aprovecho para hacer un comercial. A los enfermos, sobre todo a los enfermos graves, llevémosle la comunión. Llevémosles la comunión. Y a los enfermos graves, llevémosela, y lo mismo la unción, cuando están conscientes por el amor de Dios, cuando lo puedan disfrutar, ¿sí? Cuando puedan recibir ese consuelo. La Iglesia llama a la Eucaristía, en ese momento, cuando ya el enfermo está grave o está terminal, lo llama el viático. El viático. Sí. ¿Nunca habían escuchado esta expresión? Bueno, el viático era lo que una persona se llevaba para el viaje. Sí, vía significa camino. Viático, lo que te llevabas para el camino. Entonces, cuando ibas a emprender un viaje, llevabas tu mochilita con la comida, con lo que podías necesitar para el viaje. Entonces, la Iglesia llama a la Eucaristía el viático, ¿sí? Lo que necesitamos para ese viaje, ¿sí? Sí, por supuesto que el sacramento de la unción produce la gracia, ¿sí? Pero ya no consuela, ¿sí? Porque la persona ya no es consciente. Si esa persona tenía la intención de confesarse o tenía la intención de recibir el sacramento, pues sí,
Dios le concede esa gracia. Lo mismo, sí, recibe la gracia, pero no recibe el consuelo porque ya no es consciente. Por eso les decía qué importante esa obra de caridad. Sí, y para eso estamos los sacerdotes y para eso hay tanta gente, ministro extraordinario de la Eucaristía, para ayudar en esta misión tan hermosa, tan bonita de llevar la comunión a los enfermos. Sí. Jesús hace verdaderos milagros siempre, pero en ese momento se esmera. Sí. Pero llevémoselo cuando son conscientes. Quitémonos de la cabeza ese miedo, ahí se me va a asustar. Sí, se me va a asustar, va a creer que ya es el final. Pues qué bueno que se dé cuenta de que ya le queda poco. Qué bueno. Es que se me va a morir del susto. Dejémonos de mentalidades mundanas, porque esa mentalidad es de mundo, no es de un cristiano que vive de fe. Sí. Esas mentalidades, esas formas de pensar no son propias de un cristiano. Nuestra actitud ante la muerte se tiene que notar ahí. ¿Cómo es posible? A mí me da mucha pena cuando ya me llaman y la persona está inconsciente. Pues sí, qué bueno, le doy la unción de los enfermos, pero digo, ojalá esta persona en los momentos de dolor, de soledad, hubiera podido recibir el consuelo de la unción, que para eso es, y el consuelo de la Eucaristía, que le hubieran dado ya el billete, ¿sí? Y que se fuera con la seguridad de que ya tiene el billete en la mano, porque eso es la Eucaristía, prenda de la gloria futura. Sí. De verdad, no hay mayor obra de caridad con un enfermo que esta. En vez de dorarle la píldora para que no se entere y no se asuste, por favor. Sí. San Ignacio de Antioquía llamaba a la Eucaristía medicina de inmortalidad. Qué bonito. Por eso, por lo que significa, ahí está, el boleto de entrada. No lo pierdas. En esta vida, decía el Papa Benedicto en su exhortación post-sinodal Sacramentum Caritatis, después del sínodo sobre la Eucaristía que tuvo lugar, creo que en el 2015, se escribió un documento, una exhortación post-sinodal que se llama Sacramentum Caritatis, muy bonita, y entre otras cosas decía que la comunión es el coronamiento de toda la vida sobrenatural. La comunión es el coronamiento de toda la vida sobrenatural. Es decir, es la corona, es el culmen de mi unión con el Señor. No puede haber en esta vida una unión más íntima, más fuerte que cuando recibo a Jesús en la comunión. Me une con Él, me une con toda la Iglesia. Y si no puedo comulgar, bueno, a veces pasa. Conocemos también a gente que no puede comulgar. Promover la comunión espiritual. Promover la comunión espiritual. Uno puede recibir sacramentalmente a Jesús sin fe y su fruto es muy pequeño. Y uno puede no recibir a Jesús sacramentalmente, pero recibirlo con mucha fe y el fruto puede ser mayor que el que recibe sacramentalmente con poca fe. Porque el fruto depende de la fe. Obviamente, si también lo recibes sacramentalmente, claro, pues el fruto es mayor. Pero no minusvaloremos el poder de una comunión espiritual.
cuando se hace con fe y cuando se hace con amor, puede llegar a tener el mismo efecto que la comunión sacramental. Para Dios no hay imposibles. ¿Sí? Cuando uno entiende los frutos de la Eucaristía, se entiende también ese testimonio que tanto le gustaba contar al Papa Benedicto. El Papa Benedicto con mucha frecuencia ponía el ejemplo de los mártires de Abitinia. Los mártires de Abitinia era un grupo de 49 cristianos que fueron condenados a muerte en el año 304. Están las actas perfectamente conservadas con todos los diálogos, la intervención del juez, las respuestas de los cristianos. Está súper, o sea, es un documento histórico de primer nivel. Los mártires de Abitinia. Estos mártires, Abitinia es una ciudad del norte de África, y entonces en medio de una persecución el emperador había prohibido todas las reuniones de los cristianos, y este grupo de mártires habían sido sorprendidos en plena misa. Entonces llegaron los soldados y los tomaron presos y los llevaron a juicio. Y en el juicio, el juez, Anulino, o sea, es que está todo súper registrado, el procónsul les dijo, a ver, ¿ustedes no eran conscientes de la prohibición que el emperador había dado? Sí, éramos conscientes. ¿Eran conscientes de que la violación de esta ley comportaba la pena de muerte? Sí, éramos conscientes. Y entonces, y uno de los cristianos, que se llamaba Emérito, dijo en latín, sine dominico non possumus. Sin la celebración de la misa dominical no podemos vivir. Cuando uno entiende todo lo que hemos meditado, entiende a estos mártires. Es que no podemos vivir sin la Eucaristía. Aunque nos lo prohíba el emperador y aunque nos lo prohíba bajo pena de muerte. Es que no podemos. Non possumus. Así se lo respondió. No podemos. Claro. Es la consecuencia lógica de creer en la Eucaristía. Sin la Eucaristía no podemos vivir. A propósito de la comunión y de aprovechar ese momento de la acción de gracias, hay un texto muy bonito de Santa Teresa de Jesús que les leo. Es una carta, bueno, más que carta, es En el Camino de Perfección, un librito que les escribe a sus monjas. Les dice, no suele su majestad, es decir, Dios nuestro Señor, como Rey, no suele su majestad pagar mal la posada si se le hace un buen hospedaje. Sí. Fíjense, les repito la expresión porque es para saborear. No suele su majestad pagar mal la posada si se le hace un buen hospedaje. Por eso, estáos con él de buena gana. Estáos con él de buena gana. No perdáis tan buena ocasión de negociar. No perdáis tan buena ocasión de negociar como es la hora después de haber comulgado. Sí. Ese ratito donde Jesús está dentro de nosotros,
Estáos con él de buena gana y no perdáis la ocasión de negociar. Sí. Santa Teresa tiene mucho colmillo, sus expresiones tienen picardía, tienen un gran sentido práctico. No perdáis la ocasión de negociar. Su Majestad no paga mal la posada cuando le hacen un buen hospedaje, cuando se le trata con fe, con cariño y se le pide algo, Su Majestad paga bien, paga bien. Entonces ya ven todos los frutos que se reciben de la Eucaristía, pero como hemos visto, muchos de esos frutos dependen de nosotros, dependen de que los recibamos con fe y con amor para que Jesús pueda explayarse también en nuestro corazón.